Hola, mi nombre es Ruchiramati, soy miembro de la Orden Budista Triratna y me dedico a ofrecer clases, cursos y retiros de budismo y de meditación. Y si yo pudiera renacer en un animal, sería en un perro. Y yo soy Said, me dedico al marketing en una gran corporación. Y si yo pudiera renacer en algún animal, sería en un lobo. ¿Sabes? Somos muy diferentes, pero hay algo que nos une. La práctica del Dharma y la búsqueda de la iluminación. Esto es Tras la senda del Buda, un podcast donde hablaremos desde la perspectiva budista sobre temas relevantes. E irrelevantes de la vida cotidiana. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están, Escuchas? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros Escuchas donde quiera que nos estén escuchando. Ruchiramati, una semana más, ¿cómo estás? Estoy muy bien, buenas a todos. Donde nos estén escuchando, estoy bien, estoy contento de estar aquí, siguiendo en esta exploración de la rueda del samsara. ¿Tú cómo estás? Pues estoy muy bien, Ruchiramati, entusiasmado porque cada vez nos acercamos más a poder completar esta rueda del samsara, entender un poco más de todos estos múltiples significados y mensajes que tiene esta rueda. Y es padrísimo entenderlo porque de pronto, no sé, cuando ve uno este tipo de imágenes, se encuentra uno pues una multitud de cosas pasando, ¿no? Y Ujú. aunque puede evocarte ciertas cosas y ciertas son como muy claras, hay otras que de plano creo que sí merecen una buena explicación Mm. y creo que en el episodio anterior cubrimos bastante bien la Mm. parte del centro, luego la parte como del karma, etcétera. Entonces, y esto sin duda también ha estado relacionado con muchos otros episodios, lo cual me gusta porque justamente como que aquí en esta rueda hemos hecho como un mix de diferentes temas. Ujú. ¿Y sabes que también estamos muy próximos a completar? ¿Qué? Nuestros primeros 1000 suscriptores en YouTube. Entonces, quien no se haya suscrito en YouTube, si nos escuchas en Spotify, aún así ve a YouTube, dale ahí en me gusta, suscríbete a nuestro canal y lleguemos a los 1000 suscriptores antes de que termine el año, antes de que termine esta segunda temporada. ¿Cómo ves? Sería fabuloso que justamente antes de que ya cerremos este año 2025 podemos llegar a nuestros primeros 1000 suscriptores. Estaremos encantados. Vamos a poner un regalito inclusive para ya Ándale. cuando pasemos los 1000 suscriptores, ahí vamos a hacer algo, un contenido especial, algo haremos especial por nuestros primeros 1000 suscriptores, que Seguro. comparados con otros canales, pues no son tantos, pero la verdad es que nuestra comunidad es linda y es bien valiosa. Cada uno de ustedes es nuestra sanga aquí virtual detrás de la senda del Buda y eso nos llena de gozo poder llegar y que nos permitan llegar a sus oídos, a sus casas, a sus autos, a donde quieran que ustedes nos escuchen. Absolutamente. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues bueno, vamos a la parte número 2 de la rueda del Samsara Ruchiramati. Y pues bueno, el episodio pasado nos quedamos pues en uno de los círculos pues más amplios, una de las partes más amplias de toda nuestra rueda del Samsara, que era la de los 6 reinos que habíamos platicado, que son los reinos en los que puedes como renacer, los seis reinos de la existencia. E Ujú. inclusive mencionábamos que pues esto no se trataba, inclusive no era un tema de como de morir y renacer, aunque bueno, muerte física, de algún modo, Ujú. hablándolo, sino puede ser una muerte espiritual y una muerte que puede suceder todos los días y a cada momento y uno decide como por sus acciones justamente y en qué las motivaciones, qué es lo que está moviendo esta rueda, pues hacia dónde te vas, ¿no? Hacia Mm. reinos superiores o a reinos inferiores. Y bueno, eso es lo que Exacto. vamos a hablar el día de hoy. Entonces, justamente para nuestros amigos que nos escuchan, pues vamos a hacer nuestra mejor descripción, como siempre, de las imágenes que nuestros amigos de YouTube sí están viendo, ¿no? Por eso es Entonces, importante que se suscriban ahí a YouTube. claro. Y, no, y también sabes que es importante que lo vean en YouTube para vean este tipo de episodios que sí tienen una imagen. Y luego si Sí, pueden, vayan y lo escuchen también en Spotify, le dan claro, una segunda vuelta, ya tienen la imagen claro. en la cabeza, ya se lo pueden imaginar, etcétera. O se lo ponen a un amigo y ustedes le explican la imagen. Y entonces, Sí. pues, Y le piden quedan, que se suscriba. quedan ustedes súper bien, ¿no? Quedan como unos conocedores.
Entonces, pues bueno, el día de hoy vamos a hablar primero. ¿Qué te parece si empezamos con los 3 reinos que están en la parte superior de la rueda, Ruchiramati? Sí. ¿Hay algún orden específico en los que los debamos de tomar o podemos irnos de izquierda a derecha? No, no hay ningún orden, no hay ningún orden. En realidad, pues como cualquier círculo, una característica del círculo es que no tiene un principio y un fin, ¿verdad? Es Así es. cíclico. Entonces, a veces podemos estar en uno de estos reinos, a veces en otro, y pues con el que sea está bien. Pero podemos empezar como estamos acostumbrados, por ejemplo, a leer las manecillas del reloj. Quienes todavía usan reloj análogo, pues con la parte superior. Perfecto, yo soy de esas personas que todavía usan reloj análogo. Eso, muy bien. Usen reloj análogo. Es lindo, es más lindo que el digital. No se liguen tanto a los medios digitales, ¿no? Luego nos distraen mucho. Y mira que yo me dedico a eso, pero pues bueno, vamos a empezar entonces vamos a empezar así con el reino superior que tenemos aquí en la parte de arriba. Y bueno, lo platicábamos la vez pasada, aquí en este reino tenemos aquí, pues aquí a unos seres alados, ¿no? Voy a decir una especie como de ángeles, ¿no? Nada más por la referencia. Acá un templo como dorado y otros acá volando, tocando música. Acá veo una especie de, no sé si sea un Buda o una figura iluminada, veo que está también con tocando un instrumento, ¿no? Entonces, pues bueno, parece que aquí se la están pasando muy, muy bien. Veo acá Sí. un árbol, veo mucha aquí iluminación, todo es brillante. Este reino sí se ve muy, muy de los dioses, muy celestial. Muy deseable, ¿verdad? Oh, sin duda. Entonces sí, pues recordemos, el budismo nos dice que nosotros podemos estar existiendo como en diferentes reinos, renaciendo en diferentes reinos, y cada reino tiene sus propias características, y podemos pensar en estos reinos como dimensiones de nuestra experiencia. ¿Sí? A veces nuestra experiencia se siente como de los dioses, como una experiencia muy sublime, muy refinada. Entonces este es el reino de los devas. Y los devas son estos dioses que en la cosmología budista, pues existen incluso distintos tipos de devas, distintos niveles en estos reinos de los dioses, en donde son seres muy sutiles, son seres muy refinados, son seres que experimentan todo lo que pueden desear, lo tienen en ese instante. Si quieren una manzana, de pronto la manzana aparece en sus manos. Están en un reino de constante satisfacción, constante deleite, y, ok, podemos pensar que son manifestaciones muy, muy sutiles, pero en nuestra vida cotidiana podríamos también pensar en estos reinos de los dioses, cómo se manifiestan, quiénes viven en estos reinos de los dioses. Pensándolo más allá de una forma metafísica, más bien psicológica, aproximémonos desde una forma psicológica a estos reinos de existencia. Pues son personas que están en una situación muy favorable en su vida, y no solo en sus condiciones de vida, ¿no? Podemos pensar gente que puede tener lo que quiere en ese momento, Claro. Sino también psicológicamente, sobre todo psicológicamente, porque hay personas que pueden tener, por ejemplo, muchísimos recursos, muchísimos acceso a todo lo que desean, pero psicológicamente pueden estar viviendo en el infierno o en los fantasmas hambrientos. Es más bien un estado psicológico muy refinado, de un estado psicológico de estética, de placer. Incluso se dice que estos dioses, algunos de ellos tienen un cuerpo solo hecho de luz, ni siquiera tienen un cuerpo como material. Y se dice que incluso, a ver si no nos censura aquí YouTube, pero se dice que tienen, por ejemplo, las relaciones íntimas que pueden tener estos seres entre ellos son solo a partir de miradas. Entonces solo con mirarse entran en este profundo deleite, ¿no? Entonces esa es la clase como de experiencia sutil, refinada, bella, estética. Y no sé a ti, ¿quiénes en este mundo te parece que pudieran vivir en ese reino celestial? Qué complicado, Ruchiramati, porque esto es como el reino así como ya de la perfección, de lo sublime, ¿no? Entonces no sé qué persona pueda ya
poder decir, yo ya estoy en este reino, pero yo pienso que quien pueda perfeccionar su camino espiritual estará muy cerca de alcanzar este reino, y no tanto por el tema de como de tener ciertas cosas Mm, materiales, mm. ¿no? Sino al contrario, porque realmente ya encontraron el no necesitarlas, entonces ya no hay ese deseo que los está como aprisionando, ¿no? Y pero bueno, eso también se volvería impermanente, ¿no? Entonces no sabría, Ruchiramati, quién podría ya renacer en este reino. Pues mira, se dice que sí, sí experimentan deseo, sí experimentan apego, etcétera, pero es mucho más sutil, mucho más refinado, no es tan burdo, tal vez, como Ujú, el que muchos, ¿no?, de nosotros experimentamos. Entonces, mira, de acuerdo a Sangarakshita, él dice que, por ejemplo, artistas pueden estar viviendo en ese reino, ¿no? interesante. Y como ustedes saben, yo estudié en la Facultad de Artes y me dediqué un tiempo a eso. Y sí, podía haber artistas que estaban completamente involucrados ahí con su arte y hasta se les olvidaba comer, ¿no? Estaban como en esta relación más estética con el mundo, más refinada con el mundo. Entonces podemos empezar a pensar en artistas, podemos pensar en, sí, personas que están muy involucradas en el ámbito espiritual, pero Ujú, hay un riesgo porque este reino no es la iluminación, este reino sigue siendo un reino condicionado. Y se dice que estos dioses ujú, incluso tienen una larga vida, ¿no? En este reino, en esta parte mítica, se dice que viven eones, es decir, muchísimo tiempo. Y entonces olvidan que todo eso que están experimentando, como tú bien dijiste, también es impermanente, claro. también va a acabar. Entonces tienen el olvido de que existe la impermanencia, creen que ya llegaron a este estado perfecto, pero no es el estado perfecto, porque también es impermanente. Es muy sutil, pero no es perfecto. Y entonces vemos en esta imagen que, como bien dices, hay un Buda. En cada uno de estos reinos, en la imagen de la rueda de la vida, hay un Buda. Y Sí. el Buda, como bien dijiste, está tocando pues un instrumento, una clase de laúd. Ujú, Y se dice que les está enseñando el Dharma a partir de algo que ellos pueden recibir, que es algo muy estético, muy bello, como la música. Pero la melodía que está tocando se dice que es la melodía de la impermanencia, para recordarles que ellos también son impermanentes y pues que necesitan ponerse las pilas, porque así como están en este momento en ese reino de los dioses, pues cuando estás muy alto, también la caída puede ser mucho más fuerte, ¿no? La pérdida de eso tan celestial, tan refinado puede ser muy fuerte. Y, por ejemplo, artistas lo experimentan, personas en la espiritualidad lo claro. experimentan así. Qué interesante, porque creo que aquí es como muy fácil perderse, ¿no, Ruchiramati? Como Exactamente, sí. puede ser un reino muy peligroso, ¿no? Porque justamente a lo mejor inclusive por vanidad o por exceso de confianza, inclusive podrías caer que ya estás en la iluminación porque estás en Exacto, este estado como tan sublime y tan refinado, ¿no? Que dices, pues yo ya estoy aquí, y eso podría caerte como en la soberbia, pero eso nuevamente nos regresa al círculo central, ¿no? Que es la ignorancia la que te está moviendo, porque justamente estás ignorando todo lo que hay, y tú crees que estás allí y no, y exactamente. sigues dando vueltas. Y como mencionas tú, ¿no? Hay muchos artistas, muchas personas que creen por su soberbia, su vanidad de estar allí, pero cuando se descubre que no, la caída es estrepitosa, Es ¿no? brutal, es brutal. Y artistas, y esto pasa mucho en el ámbito espiritual, entre comillas, lo voy a llamar así, ¿no? Esto es clásico de ese contexto, ¿no? Personas que son espirituales, entre comillas, y que sienten que Ujú, están ujú. como viviendo en todo ese reino de constante paz y dicha, y de pronto, pues, sópates, ¿no? La caída es fuerte, es brutal y puede haber incluso mucho sufrimiento por esa clase de soberbia espiritual, que es un oxímoron, ¿no? Es un contrasentido. Perfecto. Bueno, pasemos rápidamente entonces a la siguiente zona, Ruchi Amati, que tenemos por acá a unos guerreros, que los platicábamos con sus armaduras, traen sus espadas, sus escudos, etcétera. Y me llama Ujú, la atención que aquí también encontramos una figura de Buda, pero también ujú. trae una espada.
¿no? Así como, Ujú. y está como, no sé, está frente a ellos, no sé si van a tener ahí algún tipo de encuentro, Mm. pero veo que está ahí. Y por otra parte, me llama mucho la atención, Ruchiramati, que veo que aquí hay una imagen que está compartida, Exacto. eh, porque del lado de aquí donde tenemos los guerreros, tenemos la base de un árbol, ¿no? Ujú. Y ese árbol sube, pero es la continuación del árbol está en el otro reino de los devas, ¿no? Exactamente. Entonces, La copa del árbol está en los devas, los frutos están con los devas y la base, el tronco, está en este otro reino de los titanes. muy bien. Y entonces, bueno, aquí veo que ellos están como, pues veo como que quieren irse al reino de los devas y justamente el Buda está como protegiendo ese paso. ¿Qué Mm. nos puedes decir aquí de ellos? Pues más que estar protegiendo ese paso, no es que el Buda esté con los devas y no quiere que pasen los titanes, sino más bien el Buda también le está enseñando algo. Recordemos, el Buda siempre está ahí enseñando, es el símbolo Ujú. sí, del maestro espiritual. Entonces, estos titanes, pues son personas, son seres que están muy motivados, pues por la avidez, ¿verdad? Mm, Tienen una combinación de avidez y de odio también, es decir, la envidia. Entonces están en constante batalla con los devas o están envidiando lo que tienen los devas, porque los devas tienen la copa del árbol y los frutos. Entonces tienen esta tendencia a estar constantemente peleando, constantemente queriendo ser los mejores, obteniendo lo más alto, pasando por encima de otros. Es una actitud, sí, de mucha batalla. Y el Buda está ahí con esta espada porque otra vez el Buda necesita relacionarse con quienes le está enseñando de acuerdo a su propia tendencia y a sus propias necesidades. Entonces el Buda les está diciendo, ok, esta energía que tienen, úsenlo para lo que es realmente bueno. ¿Sí? Entonces él está usando también esta espada para mostrarles que hay una forma distinta de dirigir esa energía, que no necesitas eliminar esa energía, porque incluso a veces se piensa en el budismo como el camino del guerrero, ¿no? Como un así es. camino en donde sí que tienes que tener esta energía para cortar, pero básicamente lo que quieres cortar es la ignorancia, el odio y la avidez, ¿no? Entonces, bueno, estos titanes, que se les llama asuras, pues en la vida diaria es nuestra mente competitiva, nuestra mente, es nuestra mente de tiburón, Eso. ¿no? Ujú. Entonces, ¿en qué personas tú podrías ver estos titanes? Pues justamente ahorita que lo mencionas como de esto de la mente de tiburón, podríamos pensar a lo mejor en la gente que está muy centrado en su negocio o que quiere como que eh, lograr algo muy, muy específico, pero como a toda costa, ¿no? Sí. Y puede ser a lo mejor, inclusive a lo mejor hasta un reto deportivo, ¿no? Puede Que ser, sí. siempre tienen esa parte como de la competencia Sí. importante. Pues te diría que creo que cualquier persona que esté como ensimismada en tener como un logro, pero no es que, no creo que esté mal pensar en tener un logro, ¿no? Aspirar a Mm. tener un logro, creo que eso es muy positivo, pero más bien creo que lo que representa aquí es que ellos están armados y todo porque es a toda costa voy a Sí, conseguir eso, no importa sobre quién tenga que pasar, ¿no? exacto. Para lograrlo, ¿no? Entonces creo Sí, que ahí podemos, a veces caer, pues todos, ¿no? De pronto, exacto. inclusive hasta cuando vas, no sé, manejando me voy a pasar el alto porque yo Ujú, tengo que llegar primero, ¿no? ujú. O cómo voy a dejar pasar al que me pidió el paso Claro, si yo me levanté más temprano, ¿no? Entonces, claro. en el transporte público, ¿no? O sea, hay como muchos ejemplos, ¿no? De simplemente es Sí, lograr algo, pero sin considerar al otro, ¿no? exactamente. Sí, sí, pasa mucho en el trabajo, pasa mucho en la academia, por ejemplo, también hay mucha esa clase de competitividad, Claro. en la política, ¿verdad? Uf, como vemos hoy en día ahí los titanes peleándose entre ellos, ¿verdad? En estos líderes políticos. Entonces, ahí está ese tipo de reino de existencia, vivir constantemente buscando la ganancia, buscando cómo pasar encima de los demás,
y como bien decías, pues sin considerar a los otros, ¿no? Hay una frase muy bonita del Dhammapada que dice, es más valioso vencerte a ti mismo que vencer a 1000 en 1000 batallas, ¿no? Entonces, esta clase de poder, de incluso actitud del guerrero, cuando la sabes dirigir bien hacia tus propios venenos, hacia ti mismo, hacia poder controlarte y vencer, por ejemplo, tus propios demonios, eso vale mucho más que 1000 victorias en 1000 batallas. Y sé que la espada que hay que trae el Buda es la espada de la sabiduría, Ruchiramati. Entonces, Sí. me parece justamente que es, inclusive es como mostrar, como decías tú, está como hablándoles en su mismo idioma, ¿no? Sí. Pero justamente mostrándoles que el arma para poder como salir de ese reino no debe de ser un arma como física basada o en el odio o en ignorancia, física o no física, sino Claro. el arma que deben de portar es la sabiduría y que será el arma más efectiva, ¿no? Sí, y el arma es un medio y depende de cómo lo uses, ¿verdad? Claro. Yo conozco, por ejemplo, personas, hombres particularmente, de miembros de nuestra orden, que son tan buenos sabiendo hablar a las personas en su mismo idioma, sobre todo hombres que están en estados, por ejemplo, de adicción, perdidos, etcétera. Si tú llegas con un discurso pseudo espiritual diciéndoles que, no sé, la paz interior y el Buda, simplemente no van a responder ante eso. Y conozco personas que Claro. tienen esa capacidad de hablar desde esta empatía de lo que están sintiendo y despertar en ellos esa clase de guerrero, pero llevado hacia lo que es realmente valioso, ¿no? Entonces, como budistas incluso se dice en el ideal del bodhisattva, que necesitamos saber hablar en estos distintos lenguajes a las personas y saber qué es lo que realmente necesitan. Entonces utilizamos esos medios hábiles para poder comunicar el Dharma. Buenísimo. Me recordaste estos videos que de pronto hay mucho en internet que salen estas juntas de alcohólicos anónimos y todo eso, ¿no? Que siempre sale como pues la persona dando su testimonio, ¿no? Y entonces pues tienen la forma como de expresarse, pero uno lo ve de fuera y dices, ah, qué agresivo, ¿por qué le está diciendo todo eso? Pero no, o sea, es la forma de comunicarse, ¿no? Les está hablando como de alguien que vivió una situación muy difícil, hablándoles como de esa dificultad en el mismo idioma que la otra persona que lo está viviendo, y a lo mejor hasta con un poco de fuerza, porque esa otra persona necesita esa fuerza, ¿no? Para tomarla y cambiar su forma de vivir o su forma de pensar, y es como de pronto generar como hasta un impacto, ¿no? Que se te quede, ¿no? Y de pronto hasta le sacan ahí el chiste o así como la cosa de humor, ¿no? Porque pues es lo que se les queda, ¿no? Pero al mismo tiempo los hace reflexionar. Entonces sí es como de pronto ir cambiando el idioma, ¿no? Pues a quien te está escuchando, ¿no? Claro. Sí. Pues bueno, pasamos a uno de los de las zonas que veo así ya, aquí ya empezamos a ponerse turbia la cosa, ¿no? En la otra ya había espadas, ya había ahí como que ya lucha, algo iba a suceder, pero en este espacio sí ya vemos algo bastante feo. Y aquí vemos a un grupo de seres con figuras humanas, podemos decir, con unos vientres, unos pues bastante abultados, ¿no? Y inclusive aquí tenemos uno que es el más grande, que tiene espadas atravesándole justamente el vientre, de la boca le está saliendo fuego, y veo que están como en un sufrimiento absoluto. Y justamente aquí veo a otro Buda que en esta representación veo que es de color rojo, no sé si eso tendrá algo que ver, y pues este círculo sí ya está muy, muy feo, espero nunca caer en este círculo, o probablemente estoy ahí y ni siquiera me doy cuenta. Ruchiramati, ¿este círculo de qué nos habla? Pues este reino, reino. Esta zona de este círculo, este reino de existencia, se le llama el reino de los fantasmas hambrientos, ¿sí? O de los pretas. Y estos pretas o estos fantasmas hambrientos, pues son seres que viven
en mucho sufrimiento porque no pueden satisfacer sus deseos. Viven con esta clase de avidez, pues, exacerbada, ¿no? De por sí la avidez ya es muy fuerte. Entonces es un estado de constante frustración, insatisfacción, deseo, y tienen particularmente, una de sus características es que tienen la boca, su boca es del tamaño de un alfiler, del hoyito de un alfiler. Entonces, o de una aguja. Tienen una boca muy, 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 muy pequeñita, ¿sí? Entonces, todo lo que pueden, casi no pueden comer y tienen estas barrigas enormes. Entonces, todo el tiempo tienen hambre, todo el tiempo tienen sed. Y lo poco que pueden comer, que logran introducir en esa boca tan chiquita, lo poco que pueden comer, se transforma en espadas que les atraviesan desde dentro. Y Wow. lo poco que pueden beber se transforma en fuego. Entonces es un reino de mucho, mucho sufrimiento, ciertamente. Y el Buda está ahí, es el Buda Amitabha, un Buda rojo, que tiene un tazón y les está dando alimento que realmente satisface su sed, satisface su hambre, ¿sí? Entonces, pues sí, ¿qué personas podrían estar ahí en este reino existiendo? Todos, Ruchiramati. De alguna manera, hoy en día sí. Sí, pues mira, es que justamente esto representa el mundo del deseo, Ruchiramati, el mundo en que, y en el que no nada nos satisface, ¿no? Siempre Exacto. estamos buscando algo más que llene esos vacíos, que calme esa sed, que calme esa hambre, pero Sí. nunca es satisfecha, ¿no? Y por más que, y ese deseo, por más que lo adquieras, va generando más dolor, más pues más sufrimiento a tu existencia, ¿no? Entonces no hay en este caso agua ni comida que sacien ese deseo y ese dolor, ¿no? Entonces creo que aquí está relacionado totalmente con la figura del gallo, ¿no? De la avidez, siempre Totalmente. buscando más y más y más, ¿no? Y creo que de pronto lo mencionabas el día en la actualidad en la que vivimos, de pronto vivimos en una cultura que nos invita, ¿no? A siempre estar con lo más nuevo, con el satisfaciendo todos tus deseos, ¿no? Intentando tener más que el vecino, ¿no? Entonces, pero parece que pues es una carrera que nunca vas a terminar, ¿no? Nunca te Entonces, satisface, sí. y terminas generando más deseo, ¿no? Qué interesante, Luchiramati. Y supongo que, bueno, aquí estas personas que están aquí en este reino, pues están como, pues enfocándose a situaciones, pues poco saludables, ¿no? Que los están lastimando una y otra Claro, vez, ¿no? Sin parar. claro. Exacto, son seres dependientes de sus adicciones y ahí lo tenemos, son personas que tienen esta tendencia adictiva muy fuerte, no solo a sustancias, también a personas, a situaciones, al trabajo, ¿no? Entonces es ser un fantasma constantemente hambriento, sediento. Y bueno, lo que sí puede saciar su sed y su hambre, pues es esto que tiene el Buda Amitabha. Es una clase de elixir, de alimento que realmente los nutre, ¿no? Y que es el elixir de la realidad, del Dharma. Es lo que realmente nos puede nutrir. Y muchas personas que, por ejemplo, llegan al budismo, llegan al centro budista, en situaciones así, situaciones de adicciones, situaciones de mucha avidez, el Dharma se convierte como algo que realmente los nutre, realmente calma esa sed, que es una sed basada en una clase de insatisfacción existencial, porque buscamos satisfacer esto a partir de personas, logros, cosas, ¿no? Y de pronto el Dharma nos puede dar una satisfacción mucho más auténtica. Buenísimo. Pues bueno, vamos a seguir entonces al siguiente espacio, Ruchiramati, que si logro ponerlo aquí en la pantalla, va a ser un buen logro y saldré de aquí de la parte de ser un fantasma, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo así, Ahí no pasa está, nada. ahí Ahí estamos, está. muy bien. Ok, seguimos con este otro recuadro, Ruchiramati, que sí ya está
de Halloween. De Sí está, Halloween, exacto, sí, está como de Halloween, sí. aquí tenemos ya este reino donde vemos a una especie aquí de monstruos y demonios, etcétera. Por acá la figura no nos ayuda mucho esta imagen, pero yo siento que aquí es una gente que está aquí sufriendo, ¿no? Como que Exacto, exacto, los están atormentando, ¿no? exacto. Y veo también aquí, bueno, a un costado, bueno, vemos a un Buda iluminado que está mirando también a estas personas. Este Ujú. sí está bastante feo este reino. ¿Qué nos puedes decir de aquí? Muy gacho, pues son los reinos infernales. Aquí solo tenemos uno, en otras representaciones de la Rueda de la Vida, este reino a la vez está dividido en dos, en un en un infierno de fuego y un infierno de hielo, ¿no? Sin embargo, no es el infierno propiamente judio-cristiano, es Ujú. un reino en donde hay mucho sufrimiento. Lo que está prevaleciendo ahí es el sufrimiento que viene sobre todo del veneno del odio. Entonces, cuando estamos viviendo con muchísimo odio en nuestra vida, resentimiento, rencor, estamos viviendo en ese reino infernal, ¿sí? Y todo, y a todos lo vemos como demonios, todo lo vemos como amenazas. Entonces, es un reino de mucho sufrimiento y el que parece ser un demonio que está ahí en el centro es el mismo Yama, es Yama Raya, el monstruo de la impermanencia, y tiene un espejo, y te está mostrando el espejo de tus acciones torpes, de cómo has llegado a ese reino. Y es un estado mental en donde personas están realmente en un sufrimiento muy, muy profundo, ¿no? Personas que están pasando por enfermedades, por ejemplo, mentales muy severas, personas que están pasando por, eh, sí, por estados de profunda depresión y mucho resentimiento, ¿no? Entonces son seres que sufren mucho. Sin embargo, se dice que ese reino hay personas que pueden iluminarse mucho más rápidamente porque han tocado fondo realmente Mm, y la única dirección es hacia arriba, ya es hacia ¿no? arriba. Muy bien. Entonces el Buda está ahí dándoles el Amrita o el elixir que calma su sufrimiento y sí, ahí estamos a veces algunos de nosotros, ¿verdad? En momentos en donde todo parece perdido, en lo único en lo que te puedes refugiar es en la verdad, es en algo más alto. Así es. Creo que aquí justamente, como mencionabas, esta parte tienes el sufrimiento, cuando tienes el sufrimiento emocional y Sí, físico, ¿no? Estás en un estado pues muy bajo, ¿no? Pero como dices muy tú, bajo. a veces el único lugar para el que queda correr es hacia arriba, ya no puedes caer más abajo. Ujú. Este, como en esa película, ya voy a empezar como el episodio. Es que ¡Ey! me estaba comiendo las ganas de hacer mi referencia, pero Vas, vas, vas. ¿viste la película de El Hoyo en Netflix? ¿Alguien ya la vio? Ándale, es como el hoyo, sí, qué cosa. El hoyo, ahí estaría como entre los fantasmas hambrientos y el infierno, Exacto, ¿verdad? e- Sí, exacto, porque justamente tienen la oportunidad de satisfacer todos sus deseos, pero al mismo tiempo ya empiezan a caer tan bajo que ya no pueden satisfacerlos y llega a un momento en que ya es un piso, un nivel de solo sufrimiento, ¿no? obvio. Ahí está, entonces ya, por fin encontramos la primera referencia. No sé si Ay, cachaste mi referencia de esa película. ¿cuál? No Obvio, escuché. Ah, obvio, obvio. obvio. Exacto. Ahí, también vean esa película, está muy interesante. Y ahí la parte 2 no sé si ya la viste. Esa no la he visto, pero las partes dos rara vez son buenas. ¿Qué tal? ¿Sí está buena? Está mejor la uno, pero la 2 también trae su mensaje. Ah, ok, ok, ok. Hay que verla con sus precauciones, no esperando mucho como la uno, pero si la ves así como de, ok, voy a ver qué me proponen, También puedes las disfrutar. tengo que ver en un buen estado mental, ¿eh? Porque, híjole, lo que consumes afecta a la mente. El otro día estaba viendo una película que parece ser muy buena, pero tuve que dejar de verla. Simplemente me No estaba era el llevando momento. a lugares oscuros y sí, no era el momento. ¿Cuál era, Roche? Para no Algo, verla. sí, exacto, para no verlo. En un ratito te digo, ahorita olvidé el nombre. Ok, bueno, pues vamos a pasar al siguiente espacio, Rochiramati, que aquí veo un reino que está habitado por animales. Aquí veo un Ujú. jaguar, unos pececitos, unos caballos, un zorrito.
un águila. Y veo aquí a otro Buda muy interesante porque este es de color verde. Sí. Entonces, este reino, ¿qué nos puedes decir de eso? Porque aquí se ve lindo este reino. Se ve lindo, se ve agradable, ¿no? Es ahí como el reino animal, hay un African Safari o algo parecido, pero pues es el reino en donde estamos viviendo solo a través de nuestros instintos más básicos, ¿no? ¿En qué se preocupan los animalitos? Aunque yo creo que tienen como algunos estados de conciencia más altos, pero a la vez, yo veo a mis perros y lo único que se preocupan es de que les dé de comer, los saque a pasear y les dé cariño, apapacho, dormir, ¿no? Sí, claro. Entonces, tienen como necesidades muy básicas y nosotros podemos estar viviendo en ese reino también, como animalitos, solo preocupándonos por comer, dormir, reproducirnos y ¿qué más? Nada más. Defendernos cuando estamos en alguna situación de amenaza. Claro. Creo que es un estado de total inconsciencia, ¿no? Como que realmente nada es más importante o relevante más que tu propia existencia, ¿no? Sí, tu propia supervivencia, ¿no? No hay una curiosidad cultural, no hay una curiosidad espiritual, mucho menos, ¿no? Y entonces por eso el Buda ahí tiene un elemento bien importante, que es un libro. Entonces se dice que antes de enseñarles el Dharma, lo que les está haciendo es acercándolos a la cultura, acercándolos al conocimiento, despertando su curiosidad que vaya más allá de satisfacer tus necesidades básicas. Y a veces, pues muchos de nosotros podemos vernos ahí en ese reino animal, ¿no? De hecho, yo tengo la teoría de que nuestro sistema de vida está diseñado para que de lunes a viernes seamos titanes, sábados tal vez medio humanos y domingos seamos animales, ¿no? Entonces estamos ahí como en este estado de completo, pues sí, pereza espiritual, lo podríamos también llamar así. Qué interesante lo que acabas de decir, me gustó muchísimo, ¿no? Como que ya, inclusive, le voy a mandar ahorita aquí un saludo a nuestro amigo Pedro, que ayer me escribió y él vio el episodio pasado, ¿no? Entonces me escribió algo así como de que el reino en el que estuviera hoy fuera el mejor para mí, ¿no? El más valioso, ¿no? Entonces yo le decía, no, creo que estoy ahorita en un reino de sufrimiento y de poca claridad mental, ¿no? Y entonces me ponía bueno, pues espero que pronto pases a un reino que te agrade más. Y le dije, bueno, como es, yo creo que como a eso de las 3 de la tarde. Exacto. Entonces, es muy curioso porque lo platicábamos así como que ya hasta por horas, ¿no? Parecería como que que ya puedes cambiar de reino, ¿no? O el viernes viernes social, ¿no? En las oficinas, ¿no? No sé, ya pasas de un reino a otro por horarios, por día de la semana, no sé, es muy interesante. Sí. Muy bien, entonces pues vámonos bueno, y totalmente ligado hacia el cerdo, ¿no? Hacia la ignorancia. Exactamente, sí. Y bueno, vámonos ya al último reino que vemos acá, ahora sí, como imagen central al Buda, que está mirando a varias personas. Veo aquí a una especie de monje con algunos como alumnos más jóvenes, a un hombre montando a caballo, una mujer trabajando que yo no sé qué está haciendo, pero yo está haciendo tortillas, hermano. Es una rueda de la vida mexicana. Iba a decir un pan, pero tienes razón, yo creo que está haciendo ahí, tiene está haciendo ahí unas tortillas, un masa para tortillas. Sí. Y hay persona aquí atrás está haciendo como un cultivo, entonces espero que sea maíz. La tierra, ¿no? Sí, exacto. Entonces, bueno, aquí veo a personas ya como en una vida común, ¿no? Vamos a ponerle el reino humano, ¿es correcto? Exactamente, es correcto. Es el reino de los humanos. Y es un reino bastante equilibrado, ¿no? Es un reino en donde no hay ni tanto placer para perderte, como en el reino de los dioses, ni tanto dolor como en los infiernos o en los fantasmas hambrientos que no puedes ver más allá. Entonces es un estado de cierto equilibrio, cierto balance en la experiencia. Hay curiosidad espiritual
Y el Buda ahí está enseñándole a los demás, tiene un bastón y un cuenco de mendicante, y está enseñando con su ejemplo, les está enseñando cómo vivir una vida valiosa, cómo vivir una vida ética, cómo vivir una vida en el Dharma. Y pues es un reino, se dice que es el reino más propicio para la práctica del Dharma, ¿no? Un reino en donde podamos nosotros tener lo suficiente tanto de placer como de dolor, como para poder practicar de una manera efectiva, ¿no? Es un reino muy deseable y de alguna manera mucho de nuestra práctica del Dharma tiene que ver con vivir más y más en ese reino, con aprender a ser seres humanos más humanos. Excelente. Y bueno, aquí creo que en este reino convergen inclusive varios reinos, ¿no? Porque tenemos la parte, los humanos tenemos nuestras necesidades animales, ¿no? Pero pues también tenemos como que la aspiración, ¿no? De crecer de los titanes, ¿no? Y al mismo tiempo podemos, no estamos como que entre los animales, entre los fantasmas hambrientos, porque tenemos como que esas aspiraciones, pero también como que luchamos por esa aspiración, como los titanes, está equilibradón, ¿no? Está equilibrado y es el reino en donde realmente quisiéramos estar renaciendo constantemente, ¿no? Uno pensaría que el reino más deseable es el de los dioses, pero parece ser que, de acuerdo a la tradición budista, que el reino humano es el más conducente para la práctica espiritual y para el logro de la iluminación. Y aquí, Ruchamati, ¿qué es lo que trae el Buda? Yo veo que trae una especie de báculo. Sí, ese báculo es como un báculo tradicional de los monjes, o sobre todo de ciertos sacerdotes budistas, si lo que podemos pensar así, en algunas tradiciones, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en la tradición japonesa. Entonces está enseñando con su ejemplo. Básicamente está enseñándoles, invitándoles a vivir una vida más sencilla, una vida más ética, una vida que les conduzca hacia la espiritualidad. Por eso también por ahí hay un maestro con sus discípulos, ¿no? Entonces les está dando la enseñanza de cómo ser el mejor humano que podamos ser, un ser humano ético y un ser humano que dedica la mayoría de su esfuerzo para su desarrollo espiritual. Perfecto. Muy bien, Ruchamati, pues bueno, aquí ya cubrimos estos 6 reinos ahora sí. Y bueno, la pregunta yo creo que de todos nuestros escuchas es, ya haciendo un acto aquí de revisión de qué estoy sintiendo, en dónde estoy parado, ya podría uno ubicarse en qué reino está en este momento o en cuál acostumbra estar, ¿no? Pero entonces la pregunta es, ¿cómo me muevo de reino? Porque, ¿no? A lo mejor el reino en el que estoy, ya me estoy dando cuenta que no es el óptimo y podría estar en un reino mucho más positivo o más agradable, ¿no? O inclusive aspirar a salirme de toda esta rueda, ¿no? Eso. Entonces, la primera es, ¿cómo cambio de reino? Bueno, pues lo más importante o lo más práctico, tal vez no lo más importante, pero sí lo más práctico, lo más inmediato es empezar a vivir una vida más ética, ¿sí? La ética es lo que nos va a llevar hacia reinos más conducentes para nuestra vida espiritual. Porque recordemos que este círculo concéntrico está precedido por el círculo del karma, que nos dice que acciones torpes nos llevan a reinos inferiores, acciones hábiles nos llevan a estos reinos superiores. Entonces, adoptar un sistema ético y comprometerte a ser una persona más generosa, una persona más amable, vivir una vida más sencilla y también conocer cuáles son tus tendencias. Cada uno tendemos hacia uno de estos reinos más que a otros. Entonces, trabajar con esas tendencias. Si yo sé que tengo una tendencia hacia la avidez, entonces tal vez necesito hacer 2 cosas principales. La primera es vivir una vida más sencilla, ¿sí? Y la segunda es tratar de encontrar placer en cosas más refinadas, en lugar de cosas más burdas, ¿no? Entonces, la vida ética es lo que nos va a llevar hacia un reino más humano. Pero por supuesto también necesitamos la práctica de la meditación y la práctica de la sabiduría. Empezar a conocer todo esto nos ayuda a identificar en dónde estamos, como bien dices, y a decidir movernos hacia este reino.
Y por supuesto necesitamos tener un ideal más alto. Necesitamos saber que si tu ideal siempre va a ser tener, ganar, ser el mejor, entre comillas, vas a estar viviendo en el reino de los titanes. Si tu ideal es solo vivir la vida loca y tratar de tener el mayor placer posible, vas a estar viviendo en el reino de los fantasmas hambrientos, ¿no? Entonces necesitamos un ideal que guíe nuestras vidas. Y lo que nos ofrece el budismo es el ideal de la iluminación, el ideal de la trascendencia de estos reinos. Si tenemos ese ideal, entonces vamos a tener como esta fuerza motivadora que nos lleve hacia nuestra práctica de la ética, de la meditación, de la sabiduría. Pero bueno, independientemente de dónde estemos, hay un ciclo de condicionalidad que nos va a estar llevando a cada uno de estos reinos. Es decir, vamos a estar renaciendo una y otra vez. Si no salimos de la rueda de la vida, si no hacemos un esfuerzo consciente, inteligente de salir de la rueda de la vida, la condicionalidad cíclica, que está representada por el último círculo concéntrico, nos va a estar llevando a estos reinos de existencia una y otra y otra y otra vez. Qué interesante, Ruchira Mati, porque me parece que sin darnos cuenta, aquí el círculo nos muestra pues varias realidades, ¿no? Que podemos tener, e inclusive esta, como lo mencionas, este último círculo que es como la advertencia, ¿no? Cómo estamos cayendo en un ciclo infinito, pero basado en el sufrimiento, ¿no? Y de pronto pues podría decir como en reinos que pueden engañar nuestra percepción y creer que todo está bien, cuando a lo mejor todavía podemos aspirar hacia algo todavía mucho mejor, que es salir justamente de la misma rueda, ¿no? Exacto, ya no es saber jugar el juego de la oca, sino dejar de jugarlo en lo absoluto, ¿no? Y decías como un ciclo basado en sufrimiento, pero es más bien un ciclo basado en ignorancia, que es lo que vamos a ver. Cuando no vemos la realidad tal y como es, que es el estado de no iluminación, pues estamos viviendo dentro de esta rueda de la vida, dentro de este samsara y en estos reinos. Pero cuando empezamos a ver la naturaleza de la realidad, empezamos a ver cómo opera esta condicionalidad, entonces tenemos la oportunidad de empezar a salir de la rueda de la vida y empezar a tocar algo que la trascienda, hasta llegar al punto de completamente salir. Muy bien, Ruchira Mati. Y pues bueno, algo que nos llama mucho la atención aquí, Ruchira Mati, es que toda la rueda también la está sujetando aquí una especie de demonio, monstruo, no sé, está ahí sujetándola, ¿no? También al mismo tiempo pareciera como que también la está moviendo, ¿no? No sé. Exacto. Si es que, y entonces, bueno, me pregunto quién es este personaje que sí se ve así bastante feroz. Pues este personaje se llama Yamarraya, el rey de la muerte, o el rey de la impermanencia, también. Algunos le dicen el monstruo de la impermanencia, ¿no? Y sí, parece como un monstruo porque la impermanencia da miedo a veces, ¿no? Pero representa el cambio, que todo esto está cambiando, que la rueda de la vida no es estática, que la vida no es estática, ¿sí? Que la impermanencia es el patrón natural de cómo las cosas están sucediendo continuamente. Entonces, Yama no es alguien que nos quiere hacer daño, ¿no? Puede ser hasta un aliado, porque nos recuerda que tal vez si estoy en el reino de los fantasmas hambrientos, o en el de los titanes, o en el de los infiernos, eso también es impermanente, puedo cambiar. Lo que nos está enseñando Yama es que podemos cambiar, que nada de esto está estático. ¿Sí? Y que la naturaleza de la realidad es cambiante, es impermanente. Qué interesante, Ruchira Mati, que justamente estos personajes que es, como dices tú, más bien yo decía, tan feroz, ¿no? Que puede dar miedo, al mismo tiempo se puede convertir en tu mejor aliado, ¿no? Imagínate tener ese aliado a tu lado. Entendiendo justamente que todo termina siendo transitorio, ¿no? Y que justamente estos ciclos constantes que se repiten una y otra vez también son transitorios. Entonces, ahí nos da como es, ok, a lo mejor no estoy en el reino que desearía estar, ¿no? O es más, ya no desearía ni siquiera estar aquí en la rueda, ¿no? Pero también eso es transitorio, entonces no debemos
de apegarnos tampoco al reino en el que estamos. Tenemos Claro, la oportunidad, primero, a lo mejor de movernos de un reino a un reino más positivo. exacto. Después de eso, buscar salir de la misma rueda, ¿no? Exactamente. Y creo que ahí está el punto, como una vez que estamos en un reino más positivo, que tiene más claridad, más equilibrio, podemos tener la capacidad de notar los momentos en donde se abre un huequito en esa rueda de la vida y podemos salir. Y justo, no lo vamos a ver este último círculo concéntrico a detalle, porque son muchas partes y necesitaríamos otro episodio para esto, pero hay un punto de escape de esta rueda del Ujú. samsara. Entonces, si vemos este último círculo concéntrico que está dividido en 12 partes, hay una partecita entre la séptima y octava eh, parte en donde tenemos a un personaje con una flecha en el ojo Acá y está. enseguida tenemos a dos personajes, un personaje tomando una bebida de otro. ¿Sí? Estos dos eslabones de este ciclo de condicionalidad representan el momento justo en donde nosotros reaccionamos ante lo que nos sucede. Es decir, uno está renaciendo constantemente en estos reinos a partir de reaccionar de una forma inconsciente, desde el deseo o desde el rechazo, a todo lo que nos sucede. En la vida experimentamos cosas placenteras y cosas dolorosas. Y si nosotros no tenemos un estado de conciencia claro y simplemente reaccionamos con apego hacia lo agradable y rechazo hacia lo desagradable, lo que estamos haciendo es reforzar nuestras tendencias de ese reino de existencia y volvemos a entrar a la rueda de la vida. Cada vez que nosotros reaccionamos con enojo en el tránsito, volvemos a renacer en el reino de los titanes. Cada vez que reaccionamos ahí comprando en Amazon 18 meses sin intereses y etcétera, ¿sí? Estamos reforzando nuestra tendencia de la avidez. Cada vez que nosotros reaccionamos a partir no sé, de un estado de resentimiento hacia alguien más, estamos renaciendo una y otra vez en el reino de los infiernos. Entonces, lo que nos enseña este punto es que, claro, podemos nosotros experimentar algo, agradable o desagradable, pero si traemos algo de conciencia a ese momento y nos permitimos no reaccionar con esta tendencia, sino responder de una forma creativa, a partir de amabilidad, a partir de gratitud, generosidad, compasión, atención, estamos ya saliendo de esa tendencia cíclica de reafirmación de estos reinos de existencia. Y ahí es donde se encuentra esa brecha, ¿sí? Es un espacio que a veces puede verse muy chiquito en nuestro día a día, ¿no? Cuando alguien nos dice algo, inmediatamente nos sentimos mal y casi inmediatamente pues reaccionamos a partir de defendernos. Pero si podemos solo quedarnos ahí, ¿sí? Quedarnos con la pura sensación y tratar de responder de una manera ética, de una manera inteligente, como lo haría un Buda, ya estamos ahí escapando de la rueda de la vida. Claro. Y qué interesante, Ruchinate, porque a veces también el entorno, ¿no? Como ¿Mm? que nos empujara, ¿no? La realidad te empuja, Exacto. ¿no? Hacia uno de los reinos, ¿no? Pero depende de ti, ¿no? Justamente en encontrar ese camino que te permita pasar a un reino superior en lugar de a uno inferior, aunque el entorno o el contexto te empuje hacia uno inferior, ¿no? Sí, e incluso ni siquiera a uno superior, simplemente a algo que los trasciende eventualmente, ¿no? Pero sí, que necesitamos, y por eso a veces es tan difícil eh, pensar en el logro de la iluminación, porque estamos yendo contracorriente de toda Ujú. esta fuerza del samsara. El samsara tiene toda esta fuerza centrífuga Sí, que te está jalando hacia renacer una y otra vez en estos reinos, ¿no? Entonces lo que necesitamos hacer es parar, es como dicen por ahí, ¿no? Paren el tren, paren este tren que me quiero bajar. Es como paren esta rueda de la vida. Necesito parar esta fuerza de reactividad para poder tener un espacio de conciencia y poder ya no entrar en ese juego del apego y del rechazo. Y en la medida en la que hacemos eso, pues iremos hacia esa parte exterior de la rueda de la vida donde encontramos ahí al Buda.
Y justamente afuera ya de la rueda Ruchiramati vemos Ujú, justamente a un Buda que está señalando hacia el otro lado de la imagen, ¿no? Donde encontramos nada más y nada menos que a la luna, ¿no? ujú, Con todo y su conejo. exacto. Ruchiramati, ¿qué nos da a entender esta parte del Buda aquí afuera y por qué está señalando a la luna? Pues el Buda, al estar afuera de la rueda de la vida, nos está indicando que el Buda ya no vive en ese reino de samsara. El Buda ya está iluminado. El Buda ha escapado de este ciclo de renacimientos condicionado. Él está viviendo en lo incondicionado, ¿sí? En el asamskrita, en, en lo que está más allá de esto, de este reino condicionado. Y está apuntando a la luna porque te está diciendo, ese es el ideal, ese es la meta, ¿sale? La meta está ahí representada con la luna está representando entonces la iluminación, ¿sí? Y el Buda está señalando la luna, ese acto de señalar la luna es su enseñanza, ¿no? Te está diciendo, hacia allá tienes que ir, el Buda te está dando la dirección hacia donde tienes que enfocarte, que es hacia la luna. Muy bien, Ruchiramati. Pues bueno, aquí de una manera ya pues muy rápida le dimos una revisión a todo este símbolo que la verdad es súper interesante. Como lo mencionábamos en el episodio anterior, esto resulta ya ser como un mapa y yo Ujú, inclusive hasta pensaría como en un instructivo, ¿no? ujú, De cómo pasar a una calidad de vida más elevada, ¿no? Un estilo de vida más de mayor contento, de mayor salud física y emocional inclusive, ¿no? Entonces ujú. creo que esto me resulta muy interesante. Ruchiramati, ¿esto tiene algún autor o está situado en algún momento histórico? Buena pregunta. Pues se le atribuye la visión de esta rueda de la vida a uno de los discípulos del Buda más prominentes, que se llamó Modgaliana. Y Modgaliana parece ser que tenía como ciertos poderes psíquicos de poder ver más allá de lo que era evidente, ¿no? Como Como Leono. exactamente, exactamente, como la espada de los Thundercats. Entonces, él podía ver cómo estos reinos de existencia estaban ahí sucediendo, ¿no? Y se le atribuye a Modgaliana esta visión. El Buda, de alguna forma, ¿cómo decirlo? Pues sí, autorizó como esa enseñanza, ¿no? de Modgaliana, que sobre todo Modgaliana les enseñaba esto a los discípulos que estaban desmotivados, ¿no? Entonces les mostraba esta visión, porque esta rueda de la vida lo que nos quiere comunicar es una visión de la existencia no iluminada Así y, es. y quiere motivarnos a decir, uff, yo no quiero vivir dentro de esa rueda de la vida, quiero escapar de esos reinos, de esa condicionalidad cíclica de existencia hacia algo trascendental, que es la iluminación. Entonces, Modgaliana puede ser digamos, el Eh, autor de esta rueda de la vida. te lo pregunto, ¿sabes? Porque me llama mucho la atención, es que esto debe tener ya también miles de años, este símbolo, y sí, Ujú. se vuelve algo atemporal totalmente, ¿no? Sí, es cierto. Aplica para toda era humana, ¿no? Para nuestro presente, inclusive aplicará para el futuro. Exacto. Esperemos que cada vez menos, ¿no? Porque más personas vayan saliéndose de aquí, pero al Esa es final de nuestra cuentas misión. es algo que es también inherente del ser humano, ¿no? Entonces, ahí está las instrucciones, básicamente. El mapa y las instrucciones para poder salir del mismo. Exactamente. Pues bueno, Ruchermati, muchísimas gracias por compartirnos este símbolo, toda esta explicación. Creo que aquí vamos a cerrar el episodio del día de hoy, pero no lo vamos a cerrar, porque vamos a continuar con nuestra bonita y gustada sección, frases que Buda nunca dijo. Estaba buscando en internet información para iluminarme cuando de pronto me encontré una frase de Buda, letras doradas sobre un altar, fuente dudosa, no lo voy a negar. Ruchiramati, dímelo ya. ¿Acaso esta es una de esas frases que el Buda nunca dijo? Frases que el Buda nunca dijo. Oh.
Pues continuamos, Ruchiramati, ahora sí con la frase que te traigo esta semana. Y esta debo de aceptar, Ruchiramati, que me la encontré en Pinterest. Y encontré que si buscas ahí en Pinterest frases de Buda, encuentras unas joyas lindas, ¿no? Entonces, esta me la traje de ahí porque me pareció interesante. Ahora, mi teoría es que esta no la dijo el Buda, de una vez ya yo entro con esa primicia, pero a lo mejor tú me vas a desmentir. Simplemente, como decías tú el episodio pasado, ya ya tengo como cierta sensibilidad, como una alarma ahí que me dice, no, está como que no, o tal vez sí, pero no la dijo así. Pero me pareció muy interesante porque sí está así medio filosófica. Entonces, ahí te va, Ruchiramati. La frase de esta semana es: no eres la charla que oyes en tu cabeza, eres el ser que escucha esa charla. No, está interesante, ¿no? Va de nuevo. No eres la charla que oyes en tu cabeza, eres el ser que escucha esa charla. Viene mucho ahí del tema de nuestros pensamientos, ¿verdad? Que a veces no somos nuestros pensamientos, a veces solo tenemos que observar esos pensamientos, pero ¿serán la realidad de esos pensamientos? ¿Qué nos puedes decir, Ruchiramati? ¿Es una frase que la dijo o no la dijo el Buda? Yo creo que es una frase, estoy casi seguro que no la dijo el Buda. El Buda no hablaba en esos términos, ¿no? No de esa manera. Pero hay como mucha carnita vegetariana, para sacar de esta frase. Dice, ok, no eres tus pensamientos, eres quien escuche esos pensamientos. Y sí, una de las palabras que a mí más me gusta que constantemente hacemos referencia, por ejemplo, en el centro budista, es la palabra prapancha. Sí. ¿No? Prapancha. Deberíamos hacer un episodio sobre prapancha. Sobre prapancha, sí, porque esa es un enemigo fuerte, ¿eh? Cañón, sí. Entonces, prapancha se suele traducir como la proliferación mental, ¿no? Pero son todos esos pensamientos obsesivos que tienen que ver con catastrofizar, ¿no? Con criticar, fantasear, como es toda nuestra narrativa interna que se vuelve como obsesiva y que tiene muchos sabores, ¿no? Puede tener el sabor de cada uno de estos 3 venenos: odio, avidez, ignorancia, etc. Sí. Y lo que sucede muy a menudo es que tenemos la tendencia de sobreidentificarnos con nuestros pensamientos y creer que nuestros pensamientos son la realidad, ¿no? Así es. Entonces, esos pensamientos, cuando nos sobreidentificamos con ellos, pues creamos como esta identidad a partir sobre todo de nuestros puntos de vista. Entonces, la frase dice, no eres tus pensamientos, que estoy de acuerdo con eso, no hay un yo fijo en esos pensamientos, son solo pensamientos, ¿sí? Muchas veces ni siquiera somos autores propiamente de nuestros pensamientos. Muchos de nuestros pensamientos solo llegan, ¿no? Casi que se piensan por sí mismos. ¡Pum! Te llega ahí un pensamiento. Y uno sí como que le cree y ahí le da vueltas y le da como todo un hilo, ¿no? Sí, claro. Pero después dice algo más interesante, que es, eres quien escucha esos pensamientos. Algo así dijiste, ¿verdad? Así es. ¿Tú qué crees que se refiere a eso? Como que desde un punto de vista budista, ¿quién es quien escucha esos pensamientos? Interesante, porque si no hay un yo fijo, ¿quién es quien escucha el pensamiento? Sí, uno de los riesgos de esta frase es pensar en términos de Atman, de que hay un yo fijo, hay un yo, que quien sí soy es quien escucha esos pensamientos. Y ok, puede ser que en esta simplificación de la frase se pueda estar aludiendo más bien a la conciencia, ¿no? No soy esos pensamientos son condicionados, surgen y cesan, soy más bien esta conciencia pura que está escuchando los pensamientos sin identificarme con ellos. Ok, pero el riesgo es de pensar que esa conciencia que escucha los pensamientos sí eres tú. Es decir, si hay algo fijo, si es un Atman, si es algo esencial. Y el budismo nos diría, pues tampoco, ¿verdad? Tampoco hay un yo fijo en esa conciencia que escucha los pensamientos. Entonces, bueno, creo es más hábil identificarte provisionalmente con un sujeto más que con los pensamientos, o con una conciencia más que con los pensamientos, pero en última instancia, incluso el budismo nos diría, también suelta la identificación con eso que puede ser más refinado que los pensamientos, pero que también es condicionado, ¿no? O que no hay algo fijo o esencial en eso.
Una de las enseñanzas budistas más profundas tiene que ver con el silencio, ¿no? Así es. Indescriptible. Ahora, interesante, Ruchira Mati, esto porque a veces los pensamientos generan como una identificación, ¿no? Claro. Yo pienso esto porque yo soy esto, Claro. ¿no? Y ahí estamos entrando como a dos cosas pues totalmente equivocadas, ¿no? Una del lado es que como que el pensamiento genere la realidad, ¿no? Y el otro es como identificarse con esa realidad como algo como que es totalmente inamovible, ¿no? Y eso te puede llevar pues a justamente a que tu rueda del Dharma esté basado en ignorancia, en avidez y odio, ¿no? Porque justamente no te vas a poder realmente salir de ahí porque te identificas tu yo, ¿no? Con una falsa idea, ¿no? Con algo que crees que no se puede cambiar, ¿no? Entonces, también aquí es como un riesgo grave, ¿no? También a veces el ligarte o el casarte ahí con con ciertos pensamientos, ¿no? Sí, sí. Y ahora, pensamiento en sí no es malo, ¿no? Tenemos esta Claro. facultad maravillosa que es la de pensar, pero pensar realmente, es decir, pensar con profundidad, pensar reflexivamente, pensar con claridad. Y el pensamiento puede ser es una de nuestras herramientas para la vida espiritual. En el budismo hay mucho pensamiento y reflexionamos, y es mucho de lo que hacemos en este podcast, ¿no? Pero es esta sobreidentificación, como dices, con el pensamiento, este aferramiento a nuestras ideas y creer que son la realidad. Ningún pensamiento va a ser la realidad. Claro. Es solo una forma de interpretar, de acercarnos. Y eso sí, hay pensamientos más erróneos y hay pensamientos más correctos en términos de que están más cercanos a cómo es la realidad. Y algunas personas piensan que el budismo trata sobre no pensar, ¿no? O la meditación, nada de pensamiento. Pero en realidad queremos pasar de un pensamiento incorrecto, de un pensamiento torpe, sí, lejano a cómo es la realidad, a un pensamiento más correcto de cómo es la realidad, y después ahí sí a una experiencia directa de la realidad más allá del pensamiento. Pero necesitamos, de hecho, pensar bien, aprender a pensar bien. Interesante, Ruchira Mati. Bueno, pues mira, esta frase que a pesar de que no la dijo el Buda, nos hace reflexionar acerca justamente de lo que pasa ahí en nuestra cabeza, ¿no? Y que justamente a veces los pensamientos pueden ser muy buenos aliados o nuestros peores enemigos. Totalmente. ¿No? Pues bueno, Ruchira Mati, vamos a dejar ahora sí el episodio hasta aquí. Y pues agradeciendo a todos nuestros budescuchas que se aventaron estos 2 capítulos de La Rueda de la Vida que estuvieron súper interesantes. De nuevo, hacer la invitación que ya nos hiciste, Ruchira Mati, que se siguen suscribiendo, pónganos ahí en los comentarios si les llamó la atención esto de la rueda. Hagamos el ejercicio de reflexión de en qué reino se encuentran en este momento. Exacto. ¿Y cuál es el más habitual, tal vez? Probablemente, ¿no? O si, como yo, a las 3 de la tarde cambian de reino. Exacto. O no. O si según su entorno cambian de reino, o según con las personas con las que están, cambia algo interesante. Claro, sí, hay mucho que explorar ahí. Fíjate que ahí eso estaría interesante porque ahí podríamos ver qué personas nos hacen bien su compañía y cuáles otras no tanto, ¿no? O cómo cambiar nuestra relación con esas personas para también vivir en un reino más amable ambos. Interesante. Entonces, pues bueno, hay mucho, compártanlo por ahí en los comentarios, lo vamos a agradecer y ahí vamos a estar interactuando con todos ustedes. Ruchira Mati, muchas gracias y que tengas muy bonita semana. Tú también, Said, muchas gracias. Gracias a todos los budescuchas que vivan en un reino más humano esta semana. Chao.